Hoy tenemos Efesios 4. En este capítulo seremos exhortados a cumplir con los deberes cristianos en acorde al llamado, a la vocación de Dios. Y aunque somos diferentes, con diferentes dones, debemos ser uno en Cristo. Debemos vivir en armonía como una nueva creación, en acorde al llamado, presentando nuestros cuerpos, también como nos dijo Romanos, en sacrificio agradable. Y como nos dice también Colosenses, vistiéndonos como hijos de Dios. Pero hermanos, hay que trabajar para lograr la unidad. No aparece así de repente por sí sola. Las diferencias, dijimos, o la diversidad nos puede conducir a ¿qué cosa? A la división, si lo permitimos. Y la división nos puede conducir a ¿qué cosa? A la destrucción, si así lo permitimos. Y esto no tiene que hacer así en la iglesia. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, debemos celebrar nuestra diversidad, nuestras diferencias, nuestros dones y lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Bueno, sabemos que debemos ser un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Todos hagamos algo y apreciemos a los demás por sus diferencias y por su diversidad de dones, complementándonos los unos a los otros. Como en otras cartas, esta contiene dos divisiones principales. La primera va a ser doctrinal, teología, que Pablo quiere impartirle a la iglesia o con respecto a la iglesia. Y la segunda parte va a ser una exhortación a una conducta ética y lo práctico. Ayer el hermano Sergio preguntaba de lo práctico, ¿verdad? Dentro de la iglesia. La nueva comunidad en Cristo. Antes estábamos fuera, ahora somos parte. Y hermanos, la teología, por muy buena que sea, y aunque sea correcta, no tiene sentido si no la vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Y de qué nos sirve? Entonces aquí Pablo va a dar el ideal de la iglesia como la expresión máxima de la gloria de Dios en la tierra. Así que arranquemos ahí en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo está diciendo, sí, yo estoy en Cristo, tengo esta esperanza, he sido consagrado, tengo su paz, pero estoy preso por causa o a causa del Señor o como prisionero de Él mismo. Los hermanos en Éfeso sabían que Pablo estaba en prisión. Es más, esta carta se les escribió desde la cárcel. Pero ellos sabían que él estaba ahí por la diligencia en procurar la unidad de ellos, la que les va a pedir. Así que les dice, les exhorto. Y lo que se les está diciendo, les está expresando la conducta venidera contrastada a la que era antes de andar en Cristo. O sea que antes no andaban dignamente, ahora deben hacerlo así. ¿Cuál es la vocación? Es el propósito para el cual Dios llama al creyente, a todo creyente. Romanos 12, 1 de Corintios 1, Filipenses 1, 1 de Tesalonicenses 2 nos hablan de esto. Pero es un llamado a ser dirigidos, gobernados por Cristo. Y esto conlleva responsabilidades y no ser gobernado por Satanás. Así que, ¿qué es vocación? Antes los príncipes, los de la realeza, eran tratados por sus ayos, por sus educadores, no con la vara, sino apelando a su rango, a su estatura, estatus de realeza. ¿Será que Pablo aquí a nosotros nos invita a comportarnos como real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido? ¿O será un llamado a expresar humildad y mansedumbre y el amor paciente y perdonador, longanimidad? ¿Y quién nos dio el mejor ejemplo, hermanos? Más que Jesucristo. Os ruego pues, viendo que tal es vuestra vocación de gracia, eso nos lo dijo en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, y lo vuelve a decir aquí. Yo preso en el Señor, encarcelado por la causa del Señor, lo que el mundo consideraba un oprobio,
Yo lo considero un honor de los más altos. Que me haya pasado esto por hacer esto. Y cuál sea la interpretación, hermanos, aquí vamos a ser exhortados a vivir como corresponde a los llamados al reino y gloria de Cristo. Hermanos, es un maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo, embajadores y ministros del ministerio de la reconciliación. ¿Está orgulloso usted de ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Debería ser así. Aquí Pablo hace un juego de palabras en este libro de los Efesios. Es más, usa distintas formas de la misma palabra, llamar. Y usa una cuarta forma. Está diciendo parakaleo, eso es llamar, klesis, llamamiento, kauleo, fuisteis llamado, y la cuarta insinuada, eclesia. En otras palabras, fueron llamados en llamamiento a ser llamados, la iglesia. Y la iglesia llamado es seleccionado, escogido para ser parte, llamado, sacado del mundo. Estás en el mundo, pero entonces aquí en este capítulo es lo que estamos viendo. Fueron llamados con llamamiento santo a ser santos, llamados, la iglesia. ¿Sí se entiende? Es más, Jesús también en los libros de los evangelios, en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es este llamamiento que nos llama, ¿verdad? La conducta cristiana, hermanos, debe alcanzar la altura de la persona que nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos ama? ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos redimió? Cristo. Y esa estatura. Así que los llamados son los miembros de la iglesia y el que hizo el llamamiento es Cristo, la cabeza de la iglesia. Verso 2, 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué nos dice? Soportándoos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros, ¿cómo? En amor. En otras palabras, hermanos, vivan en oposición al orgullo. ¿Qué es lo opuesto al orgullo? Humildad y mansedumbre. Esto entonces incluye ser humilde, gentil, paciente, comprensivo, pacificador. Una pregunta. ¿La gente puede ver a Cristo en usted, hermanos? ¿Somos buenos representantes de la mansedumbre? ¿Tenemos una excelente disposición del alma que hace que los hombres no estén prontos a provocar y que no se sientan fácilmente provocados u ofendidos? Es aquel espíritu en el cual aceptamos las gracias, los dones de Dios sin merecerlo. La palabra humildad es muy interesante, porque Dios, siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló. Tiene que bajarse, rebajarse. Entonces el Evangelio también ha elevado la humildad para expresar un don de gracia cristiana. ¿En qué sentido? De nosotros debemos estimarnos pequeños, menores que los demás y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero debemos pensar ser bajos porque eso es lo que somos. No somos nada sin Cristo. Por lo tanto debemos ser humildes de nosotros mismos y considerar a los demás mejores que a uno. Hermanos, y así como la humildad y la mansedumbre corresponden a la idea de soportarnos los unos a los otros en amor, así la paciencia corresponde a ser solícitos, o sea, celosamente diligentes para guardar la unidad del Espíritu, la unidad entre los hombres de temperamentos diferentes, la cual proviene de la presencia del Espíritu, quien a su vez es uno, ¿verdad? El vínculo de la paz, o el vínculo por la cual la paz es mantenida, es decir, el amor. Quiero que me escuchen aquí. Solo el corazón humilde y manso y sumiso puede experimentar esto. En otras palabras, solo el corazón humilde y sumiso puede también ser manso. ¿Alguien es perfecto aquí en esta tierra? No. Por lo tanto, debemos aceptar y amar a los demás, a los otros cristianos, a pesar de sus faltas. A mí me gusta decir a pesar de sus errores y horrores, ¿verdad? Así que seamos pacientes y amables cuando vemos errores en otros creyentes, porque ¿sabe qué? También los tenemos, ¿verdad?
ore por ellos en lugar de detenerse en las debilidades o diferencias o buscar sus errores. Mejor busque agradarlos a los demás. La unidad es una responsabilidad de todo creyente y la debemos buscar seriamente, usted tanto como yo. Entonces, la humildad y la mansedumbre, con paciencia, son los primeros ingredientes del andar digno o el comportamiento de un cristiano. Entonces lo repito, la humildad y la mansedumbre con paciencia son los primeros ingredientes del andar digno, el caminar, el vivir, el comportamiento de un cristiano. Y nuevamente no tenemos mayor ejemplo de manso y humilde. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la humildad siempre va acompañada de la mansedumbre. Y esa es la dulzura del Espíritu. También se puede interpretar esta palabra mansedumbre como tolerancia y paciencia. La capacidad de aguantar las pruebas en la iglesia sin contrariarse o impacientarse. Pero nos impacientamos a veces, hermanos. Sí. Pero también dice en amor. Y aquí este amor debe ser el amor ágape. ¿Cuál es ese? El mejor, ¿verdad? El mayor. Es la característica cristiana clave y significa benevolencia invencible, lo más puro, lo perfecto. Sin el amor, hermanos, no podemos tolerar a los demás, las imperfecciones de ellos. Y la iglesia está compuesta de ¿quiénes? Imperfectos, ¿verdad? Aunque somos regenerados y redimidos, pero estamos en ruta a la santificación. Tanto ustedes como yo. Así que el amor cristiano es el aceptar y querer a los demás, nuevamente con sus errores y horrores y todo. Pero no los debemos amar lo suficiente para no dejarlos ahí también, ¿verdad? Hay que llamar la atención si es necesario. Y nuevamente, hermanos, este amor no viene de nacimiento, no nacimos con él, sino que es un resultado del encuentro personal con Cristo y la presencia de su Espíritu Santo permanente en nosotros, en cada uno. También la Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. También Jesús oró, Padre, que sean uno. También dijo, conocerán que son mis discípulos cuando la gente vea cómo, ¿qué? Que se aman los unos a los otros. Así que procuremos con diligencia, con esfuerzo constante, de lograr la unidad espiritual de la iglesia, guardándola. Y se supone que la iglesia ya es un cuerpo representada en nuestro espíritu, en el espíritu del Señor. Pero ahora nos toca este trabajo de preservarla, de cuidar esta unión, esta unidad. Y cuanto dependa de mí, ¿qué debo hacer yo, verdad? De estar bien con todos los demás. Aunque ellos no quieran, mi trabajo, mi parte es esto. Entonces, ¿cuál es la exhortación que podemos aplicar aquí? Lo práctico, tú toma la iniciativa. Usted, yo. No esperes a la otra persona que lo haga. Da el primer paso en ir a rectificar algo. El autor aquí, el apóstol Pablo, reconoce que el lazo, que el vínculo puede ser cortado o roto por la arrogancia, la falsedad, el orgullo, el dogmatismo, el ser egoísta. Y esto nos lo va a hablar más tarde aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Pero estamos en el verso 4, ¿verdad? 4:4. ¿Cómo continúa? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y si está tomando notas, aquí vamos a encontrar 7 elementos de la fe y de la vida cristiana. Y comenzó con un cuerpo, ¿verdad? Pero el centro de todo es un espíritu, el Espíritu Santo, un Señor, Jesucristo. Así que Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre, la Trinidad, una. La unidad se repite aquí 7 veces usando las palabras un o una, y usted los puede encontrar ahí. Entonces, ¿qué dice primero ahí en el 4? Un cuerpo. Hermanos de tantos judíos como gentiles. Tanto como los circuncisos e incircuncisos. Libres y esclavos, mujeres y hombres. También puede estar hablando de ambas casas de Israel. Recordemos que antes estaban divididas, ¿verdad? Pero de todos el Señor quiere hacer un solo pueblo.
un solo cuerpo. Sin ningún miembro pagano, porque no se podría mantener esa unidad en el cuerpo. Entonces todos los regenerados, los justificados, los santificados, un solo cuerpo, una sola casa. Porque una casa que está dividida, hermanos, ¿se puede mantener? Se destruye de adentro mismo. También una sola esperanza, una sola verdad, ahí continúa, ¿verdad? Así que la unidad de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y lo va a dar en cuenta regresiva. En el verso 4 es Dios Espíritu, en el verso 5 es Dios Hijo, en el verso 6 es Dios Padre. En Deuteronomio 6:4, los judíos decían, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los que llegan a esta verdad, hermanos, finalmente llegarán a la unidad, porque la verdad es solo una. ¿Quién dijo así en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que todos los creyentes en Cristo pertenecemos a un solo cuerpo y todos se han unido bajo la misma cabeza, que es Cristo mismo. También fue lo que le dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Verso 5. ¿Cómo continúa? Un Señor, una fe, un bautismo. Y hermanos, un judío al confesar que Jesús era el único Señor, era confesar que era uno con el Padre. Y Romanos 10, Primera de Corintios 8, Marcos 16, Colosenses 2 y Primera de Corintios 12 recalca esto. La iglesia es una, hermanos, en unidad en fe, en origen, en ordenanzas, en esperanza, en amor, en unidad, no uniformidad. Porque si no, entonces nos pareciéramos todos y todos tuviéramos el mismo don o los mismos dones. Entonces es en disciplina y no gobierno, porque donde no hay orden, no hay ministerio con Cristo como cabeza, es decir, no hay iglesia. Entonces, un bautismo, pero hermanos, ¿de cuántos bautismos conocen ustedes? Hay personas que se bautizan ¿cómo? Hay otros que nomás le mojan un poquito la cabeza. Hay otros que es completamente bajo agua. ¿Aquí se refiere al bautismo en agua? No. Se refiere al bautismo en el Espíritu, que nos identifica como creyentes estando en Cristo, en el momento de nuestra salvación, uniéndonos a un solo cuerpo. Pero el bautismo en agua es la expresión de lo que ha sucedido, ¿dónde? En nosotros. Verso 6. ¿Cómo continúa? Un Dios, ayúdenme, y Padre de todos, o sea, refiriéndose al mismo Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, en este contexto, Dios es el Padre de todos. ¿Será así? Yo he escuchado a personas que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Es así? De todo aquel que ha sido adoptado, ¿verdad? A su familia. Entonces, esto afirma a la fe judeocristiana, a los judeos, a los cristianos, del Dios único, soberano, por sobre todo y en toda la creación. Le nombramos soberano, ¿verdad? Romanos 11 y Colosenses 1 también apoyan esto. Entonces, Dios por medio de Cristo es quien cumple todas las cosas y quien ha hecho propiciación para todos los hombres, en acorde con Primera de Juan 2. Quiero que apunte o recuerde esto, hermanos. Cualquier descripción de Dios que viole su soberanía, su trascendencia o su inmanencia, no es una representación real de Dios. ¿Se entendió? Cualquier descripción de Dios que viole su soberanía, su trascendencia o su inmanencia, no es una representación real de Dios. Usted le puede preguntar a una persona en la calle, ¿crees en Dios? Y muchos creen en Dios, pero a veces su Dios no es el único y verdadero Dios. Así que no solo es Él, Dios Padre soberano de los judíos, también de los gentiles y de los creyentes, así como nos dice Deuteronomio 1:5. Pero como Padre amante, es Él quien da orden y unidad a la familia, a la iglesia, la familia de Dios. Deuteronomio 2:19 también nos recalca esto. La iglesia es la esfera de acción y los que componemos la iglesia, hermanos, somos los instrumentos de Dios por los cuales Él opera.
queremos que Dios trabaje en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y que nos use, pues hay que luchar por esto, hermanos. Verso 7, 4:7, ¿ahí es donde estamos? Ayúdenme. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí Cristo, por su gracia, ¿qué nos concedió a nosotros? Dones a los creyentes que nos capacitan para servir en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Romanos 12 también nos dice esto y Primera de Corintios 12 nos dice esto. Y más tarde aquí lo va a decir en el verso 12. Entonces, aunque somos uno en nuestra relación con un Señor, una fe, un Dios, cada uno de nosotros individualmente tenemos nuestros propios dones que debemos usar para el bien de todos. Ya dijo, ¿verdad, hermana? Que por lo menos tenemos uno. Todos tenemos por lo menos uno, otros tenemos más y debemos procurarlos. Así que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, caris. Esta también se traduce don. ¿Cuál es el don de Dios primero? A su Hijo Jesucristo, la salvación. Porque por gracia, caris, sois salvos. Es don de Dios. Porque, ¿qué nos trae el pecado? Muerte. Mas la gracia de Dios es una dádiva, ¿verdad? El don de Dios es un regalo. Por lo menos tenemos este don, que es Cristo Jesús. Pero Él nos da otros dones adicionales. Así que, conforme a la medida, a la cantidad del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, caris, a los hombres. O sea que refiriéndose aquí a Cristo que ascendió al cielo y quien es, por lo tanto, Dios mismo. Aquí la segunda parte de este verso, y dio dones a los hombres, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Esto proviene de allá, muchos comentaristas están de acuerdo con esto, del Salmo 68, 18. Y también la literatura judía está en acorde con esto, que dice, diste dones a los hombres. Y muchos lo aplican cuando Moisés subió al monte y trajo las tablas, ahí en el monte Sinaí, que estos eran los dones, los judíos lo interpretaban de esta manera. Pero Pablo, al citar aquí este salmo, ve a los cautivos, a los enemigos de Cristo que están siendo llevados. Y Colosenses 2 y 2 de Corintios 2 respaldan esto, llevando a la cautividad cautiva. ¿Cómo es que dice? Llevó cautiva a la cautividad, a sus enemigos. Pero el salmista se está refiriendo a los enemigos de David. Pero Jesucristo es hijo de ¿quién? También se le nombraba hijo de David. Entonces, aquí también representativo que el hijo de David está llevando cautivo a la cautividad en referencia al diablo, a la muerte, a la maldición, al pecado. Segunda de Pedro también nos recalca esto. Que son llevados como en procesión triunfal, como señal de la destrucción del enemigo. ¿Se acuerdan que el que conquistaba a los demás traía un botín y a veces el botín se repartía? Es este mismo cuadro que está pintando aquí, y Juan 7:39 y 14:12 nos ayuda a entender esto, que el reparto de los dones y gracias del Espíritu dependía de la ascensión de Cristo al cielo como victorioso, que derrotó a la muerte, a la tumba, al sepulcro, y nos puede dar estos dones porque Él es el vencedor. Porque nos gusta decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero también podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero podemos decir todo esto porque Él murió y resucitó y nos da estos dones. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esta segunda parte de que descendió a las partes más bajas de la tierra tiene muchas interpretaciones. Se puede interpretar simplemente de que ascendió porque Él había descendido del cielo. Él es el camino porque Él vino de allá y vino a la tierra humillándose. También puede interpretarse de que después de haber descendido a la tierra humillándose, también descendió al Seol,
y ahí conquistando la muerte, la tumba, y volvió a salir, a subir de ahí, a ascender. Pero también algunos lo interpretan que esto tiene el significado de que descendió hasta el mismo Hades. Pero Hades a veces se interpreta como tumba o el mismo infierno. Pero no encontramos mucha sustancia o respaldo para que hacer una teología completa de que descendió al infierno. Pero otros lo interpretan de que antes del Mesías se le nombraba Seol o Sheol, a la tumba, a la muerte, y estaba dividido entre el abismo y el paraíso. Entonces, cuando el Mesías resucitó, Él se llevó también cautivo esto y se llevó a aquellos que estaban en el paraíso a estar con Él en el cielo. ¿Se acuerdan al que estaba allí crucificado junto a Él? ¿Qué le dijo? Te digo que hoy, ¿cuándo? ¿Estarás dónde? En el paraíso, ¿verdad? Entonces, por esto mismo algunos lo interpretan de esta manera. Y hay muchas citas que le pudiera dar. Entonces, ya sea que es de que Él bajó a la tierra y volvió a subir al cielo, o puede ser de que bajó a la tumba y conquistó la tumba, o puede ser que descendió al Hades, al mismo infierno, y resucitando y subiendo nuevamente. Y puede ser que es posible que fue todo esto, que Él descendió y volvió a ascender. Y también lo podemos interpretar fácilmente o sencillamente como la humillación y exaltación de Cristo. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí está sugiriendo que el mismo que asciende y llena el universo desde el cielo, en lugar de descender nuevamente desde allí para traer dones. Entonces, ¿qué significa? El concepto es que aquel que ascendió ahora llena la tierra y nos otorga dones, gracias. No es porque no es otra persona, sino que es el mismo que vino, conquistó todo esto, se humilló, volvió a ascender, es el mismo Él el que nos da sus dones que no merecemos. También nos da su paz, las bendiciones y las gracias que disfrutamos hoy en día. Y dice que también subió sobre todos los cielos en plural. Ya hemos hablado de que la Biblia menciona ¿cuántos cielos? Por lo menos 3, ¿verdad? Y en el griego dice atravesó los cielos, hasta el trono de Dios, en otras palabras, para llenar o para cumplir continuamente todas las cosas. Y cuando estemos en su presencia, hermanos, allá no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, no habrá necesidad de luz, porque Él mismo llenará todas las cosas y llena todas las cosas continuamente, con su presencia, con su espíritu. Y ahora aquí mencionado Cristo como Dios, está presente en todas partes. Verso 11. Por lo consiguiente, Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, el mismo que vino, que derrotó la muerte, que volvió a ascender por su poder supremo, siendo soberano, es quien dio la potestad, el poder, el privilegio a unos de ser apóstoles, y a otros le plació que fueran profetas. Así que los hombres, así como los puestos mismos, eran de Dios. A Él le plació darle a estos hombres, a estas personas, estas capacidades, comisionados por Él. Él los constituyó. Los oficios ministeriales, hermanos, relacionados aquí son dones que Cristo dio para nutrir y para equipar a su iglesia. No para controlar. No es un nivel de jerarquía o competencia eclesiástica para decir aquí mando yo más que tú. Era para nutrir y equipar a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, Efesios aquí nos los mencionó también en el 2:20 y Primera de Corintios 12 tiene una lista. Pero estos líderes son aquellos que revelan, que declaran y enseñan el Evangelio. Lo que Efesios aquí no está enseñando, hermanos, de que Dios siempre va a continuar dando apóstoles y profetas a la iglesia. Pero tampoco alega que fueron solo funciones del pasado. Porque hay personas que dicen eso ya no existe.
Pero hay personas que dicen, Él los continúa dando. Aquí no está peleando de una manera ni otra, solamente los menciona. Pero los menciona estos dones a los efesios porque eran los obreros cristianos que la iglesia en Éfeso conocían. Fueron principalmente a través de los evangelistas, colaboradores de Pablo, que el evangelio les fue revelado a los de Éfeso y a través de Pablo también. Hacia la parte final del ministerio del apóstol Pablo, la palabra pastor se comenzó a usar, junto con sobrevedor, obispo, presbítero, supervisor y anciano. Y son los equivalentes que utilizamos hoy en día como líder de la iglesia. Hechos 20, 17 y 28 los menciona ancianos. Son los llamados obispos que también pastorean el rebaño. Entonces, ser líder es equivalente a estos aspectos. Pero los pastores y maestros, aquí en este versículo, nótese cómo lo dice. Lo leemos nuevamente el verso. ¿Cómo dice? Ayúdenme. Y él mismo constituyó a unos, dice a unos, ¿verdad? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y luego dice a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores, a otros maestros. Algunos interpretan esta parte que el pastor maestro prácticamente está hablando de la misma persona. Pero también no interpretemos esta pequeña lista como una lista exhausta o extensa, porque otra vez hay funciones mencionadas en otras partes de la Biblia, pero también hay otras partes que dice a unos hizo maestros, a otros hizo pastores, y los distingue como dos cosas diferentes, pero aquí en Efesios los une con solamente como ser el mismo. O sea que el pastor debe estar capacitado para poder enseñar. Pero también hay otros que pueden enseñar que quizás no están todavía capacitados para pastorear. Es la idea que está presentando. Pero Primera de Corintios 12, 28 y 29 y Gálatas 6 mencionan a otros maestros individualmente. Pero nuevamente, poco después de la época de Pablo, ya cuando él, después de que murió, el liderazgo de la iglesia se cristalizó en 3 grupos, si los quiere anotar. O sea que después de esta lista que el apóstol Pablo menciona, se concretó todo bajo estos 3 términos. Supervisor o sobrevedor, obispo, que ahí va lo mismo con sobrevedor, ancianos y diáconos como en paquete. Entonces está el supervisor o sobrevedor, que puede ser obispo también, los ancianos y los diáconos. Estos términos no los encontramos en Efesios, pero los encontramos en otras partes de la Biblia de sus discípulos, de Timoteo y de Tito, los vamos a encontrar. Es más, así como los apóstoles, los profetas y los evangelistas eran ministros especiales, extraordinarios, así los pastores, también algunos a veces se les nombra doctores de la ley, intérpretes de la ley que conocían la ley, también se les puede nombrar maestros. Eran los ministros ordinarios y fijos de un rebaño en particular, incluyendo probablemente a los obispos, presbíteros y diáconos. Entonces el presbítero es el grupo de líderes que lideran la iglesia. Pero también los evangelistas eran predicadores que viajaban. En Hechos 21 tenemos un ejemplo de un predicador que fue viajando, se llama Felipe el diácono, si lo quiere leer más tarde. Él sería como uno de los misioneros de hoy en día. Pero son diferentes de los pastores y maestros fijos. Segunda de Timoteo 4:5 habla de estos. Entonces el pastor maestro está fijo en la iglesia, no anda viajando mucho en este aspecto, evangelizando en otros lugares. Y aquí podemos definir un poco más esto más tarde. Pero ¿qué sucede? Lo podemos desglosar de esta manera. ¿Qué hacía el evangelista? Él fundaba la iglesia. El doctor o el maestro la edificaba en la fe ya recibida. El pastor tenía el gobierno y dirección de la iglesia. El mismo funcionario se llamaba también obispo. Y en cuanto a la revelación, el evangelista testificaba infaliblemente tocante a lo pasado. Y el profeta infaliblemente
tocante al futuro. Entonces, ¿de quién recibía el profeta la palabra de Dios? Por medio de su Espíritu Santo. El evangelista, se le conoce también a los 4 evangelios, ¿cómo se llaman? Ayúdenme. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso de ellos recordaban, escribieron, anotaron los hechos concretos, perceptibles a los sentidos bajo la dirección del Espíritu Santo. Parte de esto, de los evangelios, no se grabó hasta después de que Jesucristo ya había ascendido. Pero regresando aquí, los pastores, aquí eran los obispos, los presbíteros de la iglesia. Y nuevamente Hechos 20 y Primera de Pedro nos hablan de esto también. Se dice que la función de los obispos o de los presbíteros era la de apacentar el rebaño. Es más, ¿a quién le dijo también Jesús? Apacienta mi rebaño. Ayúdenme. A Pedro. Pastorea, alimenta, cuida. Pero también el pastor tiene sus fallas, porque recordamos que el apóstol Pablo, en los pasajes anteriores que hemos visto, ¿a quién tuvo que confrontar por estar queriendo retornar a ser judaizante? A Pedro, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos ayudamos mutuamente, está diciendo. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, ¿de quién vienen estos dones, estas provisiones, estas gracias? ¿Por quién son dadas? Para la unidad, para la edificación, las necesitamos los unos a los otros y han sido dadas para las diferentes etapas de la iglesia. Los cargos, sus propósitos y las metas de estas. O sea que cada una de ellas llenan una función diferente y las necesitamos todas. Pero también llega un tiempo que hay algunas funciones que ya no fueron o ya no son necesarias. ¿Cuál fue el primer cargo en la iglesia? Bueno, fue el de los apóstoles, porque fueron los primeros que ¿quién los comisionó? Jesucristo. Fue un grupo pequeño. ¿Cuántos eran al inicio? 12, ¿verdad? Después murió uno suicidándose y se reemplazó ¿con quién? Con Matías. Entonces, incluía a Matías, pero después hubieron más apóstoles. ¿Y cómo? ¿No eran nomás 12? Bueno, a Bernabé se le nombra apóstol, también era compañero del apóstol Pablo, Hechos 14, 17. Después encontramos a Jacobo, también como apóstol, allá en Primera de Corintios 15, en Gálatas 1:19 también. Encontramos a Silvano como un apóstol en Primera de Tesalonicenses 2:6 y potencialmente en Romanos 16:7 a Andrónico y Junías. Dice que eran amados de los apóstoles y colaboraban con ellos como apóstoles. Se puede interpretar de esta manera. Entonces, ¿pero existen hoy en día los apóstoles? Bueno, hay diferentes teorías, pero aquí está la conclusión mía en base a la bíblica. Todos tenían dos cosas en común. Una, habían visto al Cristo resucitado y dos, habían recibido su comisión directamente de Él. Allá en Hechos 1:21 al 22 también nos ayuda a entender esto. Estos apóstoles daban testimonio de Cristo e instruían a los primeros cristianos en las enseñanzas, en acorde con Hechos 2:42 y 6:4. O sea que también fueron los primeros maestros de la iglesia del primer siglo, porque si eran los primeros apóstoles, todavía no había creyentes, ellos tenían que ser también los maestros y enseñarle a otros Pero más tarde Pablo le va a decir a Tito, por eso te dejé en Creta, para que corrigieses las deficiencias y pusieras líderes sobre todas las ciudades. Entonces sus enseñanzas de los apóstoles dieron sustancia a la fe, a los creyentes. Y esto fue contribuyendo a la formación del cuerpo de la iglesia. Aunque eran pocos, tenían la autoridad y responsabilidad de guiar a la iglesia naciente. Pero después ya no vamos a encontrar a ningún otro apóstol mencionado en la Biblia. Bienvenidos, pase adelante. Bienvenidos. Entonces el segundo cargo en la iglesia primitiva fue el de los profetas. Los profetas eran aquellas personas inspiradas que no solo predijeron acontecimientos que Dios les reveló, ellos dieron expresiones contemporáneas a la voluntad de Dios. Fueron también ambulantes, iterantes entre las iglesias.
Los profetas del Nuevo Testamento fueron similar a los profetas del Antiguo Testamento. Pero aquí hay un detalle. Estos profetas aquí son mencionados en el 3:5 junto con los apóstoles. Y otra vez colaboraron juntos para el crecimiento de la iglesia. Pero fueron hombres santos y mujeres santas, porque también hubieron profetisas santas, escogidas por Dios para hablar en su nombre bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Cuál era su papel? Igual al de los apóstoles. Fue durante los años formativos de la iglesia, mientras todavía no tenían la Biblia completa. El Nuevo Testamento les faltaba. Entonces estos dos oficios aquí parecen haber sido limitados a la primera generación de cristianos. Yo lo interpreto de esta manera, hermanos. Su función era para una temporada en el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Todos estos se convirtieron en mártires por su fe, cumpliendo su misión inicial al establecer la iglesia primitiva y solidificar su doctrina durante el primer siglo, antes que existieran nuevamente los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, hecho esto, completado esto, surgió la necesidad de otros oficios que perpetuaron lo que ellos habían comenzado: los evangelistas, los pastores y los maestros. Y nuevamente los evangelistas fueron los que anunciaban las buenas nuevas, el evangelio. Y estos iban de lugar en lugar. Y encontramos muchos ejemplos de estos. Pero nuevamente Pablo completa esta breve lista con un oficio de función doble: el pastor maestro. Debe poder no solamente pastorear, sino enseñar. Y implica que es la misma función. Pero esta función implica una estabilidad en cierto lugar, firme y fijo, en vez de ser iterante como el evangelista misionero que sale por diferentes partes todo el tiempo. Pero aquí hay un detalle. Mientras las diferentes iglesias iban creciendo, habían diferentes necesidades, habían diferentes deficiencias, se les nombra, espirituales. El papel del pastor maestro iba también aumentando cuando la iglesia iba creciendo. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, ¿cuántos dejó? Primero eran 12, después eran 120. Y cuando predica Pedro, ¿cuántos se unen? ¿Quién me ayuda? En su primera predicación, aproximadamente, fueron 5,000 o 3,000, se los dejo de tarea. 5,000. Más de 3,000. Entonces estamos en 3,000 y 5,000, entonces 8,000. Pero nuevamente aquí la lista del verso 11 no es completa o restrictiva solamente a estos dones a la iglesia. Porque en todas las cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar aproximadamente unos 20 dones mencionados. Romanos 12, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 12, si los quiere encontrar más tarde. Pero estamos en el verso 12 de Efesios 4 en este momento. Que dice: a fin de perfeccionar a los santos. O sea, todos estos dones es para perfeccionar a los santos, a usted y a mí. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. ¿Para qué también? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, con mira a. ¿Cuál es el objeto final? Perfección de los santos o perfeccionamiento de los santos. Aquí la palabra griega da a entender corrección de todo lo que sea deficiente. Por eso Pablo otra vez le dice a Tito: te dejé para que corrigieras lo deficiente, instruyendo y completando en todas partes. Tito 1:5 lo menciona. Entonces también lleva la idea de la edificación inmediata. Romanos 15:2 dice: cada uno agrade a su vecino para su bien, a edificación. Para edificación del cuerpo. Nosotros somos, usted y yo, el templo del Espíritu Santo. Debemos estar capacitados. Los líderes mencionados han sido dados a la iglesia para preparar a todos los creyentes en el ministerio y crecimiento del cuerpo, la iglesia, la edificación. Entonces, también se puede interpretar que hemos sido preparados para capacitar o completar a los santos, para servir las necesidades de la iglesia
y para edificar el cuerpo de Cristo. Otros lo interpretan de esta manera, que la función de los líderes está limitada a la capacitación. O sea que mi tarea es capacitarlos a ustedes para que ustedes hagan el trabajo, para que ustedes ministren a la iglesia, para que ustedes la edifiquen y no el trabajo de los líderes. Yo lo interpreto de esta manera, hermanos, que mi función como líder, la función de los líderes, es tanto capacitar como servir y edificar por medio de la enseñanza, lo hablado y lo vivido, con nuestro ejemplo. Y juntos, los líderes, nosotros como líderes y ustedes como la congregación, juntos, como un cuerpo, complementándonos y completando la tarea. ¿Por qué? Lo interpreto de esta manera porque el verso 13, según el verso 13, los líderes son dados para lograr los objetivos que se detallaron en el verso 12, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y hermanos, esto no se logrará hasta que Cristo venga, pero esa es nuestra meta, ese es el blanco a seguir. Hasta que seamos un hombre perfecto, maduros, completamente, enteramente, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, a usted y a mí, a la iglesia, el Señor nos ha dado una tarea enorme, una gran responsabilidad, pero la debemos tomar en serio. También se nos dio una tarea en Mateo 28, 18. ¿Cuál es? Involucra predicar. Por tanto, ¿qué dice? Id, discípulos. ¿Qué involucra esto? Enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar. Muchas otras tareas, ¿verdad? Enseñándoles que guarden. Entonces, ¿y si un solo individuo, el líder, tuviera que hacer todo? ¿Sería factible? No. Es la tarea de todos nosotros, en conjunto, ¿verdad? Trabajando juntos como un cuerpo. Porque todos estamos dotados de diferentes maneras. Para llegar a la perfección. ¿Y qué significa esta palabra? Catartismos. Significa adecuar, preparar, entrenar, calificar plenamente para el servicio. Gracias, hermano Sergio, por ir también preparando a más músicos, ¿verdad? Esto es parte de dar oportunidad a otros, al igual que aquí damos oportunidad a otros para irse preparando. En el lenguaje clásico griego, la palabra la aplican así. Es más, también es una palabra médica. Es colocar un hueso que se ha zafado. Puede ser a través de cirugía o algo deslocado, es colocarlo. Entonces el gran médico, ¿quién es el gran médico? Jesucristo. Está haciendo ajustes en nuestro cuerpo, lo necesario, a fin de que la iglesia no esté descoyuntada. Nos va a utilizar términos que estemos bien integrados. Cada quien haciendo un trabajo importante. Entonces, el fiel cumplimiento de estos oficios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastor, maestro, les está diciendo a los efesios en este momento. Y la pregunta otra vez, ¿aplican los apóstoles y profetas para el día de hoy? La vamos a contestar. Pero es para los miembros, para servir en la obra. Todos los santos, usted y yo, de la iglesia debemos estar equipados para hacer la parte que nos corresponde. Verso 13 del capítulo 4. ¿Qué dice? Ayúdenme. Hasta que todos, incluya a los líderes y a los miembros, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todos, usted y yo, alcancemos. El griego dice hasta que lleguemos todos nosotros juntos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, alcanzando la plenitud de una fe. Eso es lo que significa la perfección. No quiere decir que vamos a ser perfectos aquí en esta tierra. Aún el apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, ¿verdad? En Filipenses 3, 12 al 15. Pero él prosigue al blanco, a la meta, ¿verdad? Pero nuevamente la variedad de dones de la iglesia, la fe es una. Para que no seamos llevados como niños por toda clase de doctrina, sino que estemos bien sembrados, bien firmes, no descoyuntados, ¿verdad? Hasta llegar a la madurez. En contraste al estado de niños fluctuantes. A la medida, a la norma, a la estatura espiritual, a la plenitud de Cristo. Él es el estándar. No el vecino chismoso,
o la vecina alcahueta. No, no te compares con el que te sientes mejor que ellos. Compárate con Cristo, Él es el estándar. Y vamos a caer cortos, pero Él es el estándar. Así que hermanos, esta fe también no habla de la fe inicial cuando uno creyó, sino que la fe que resulta de abrazar a Cristo y todo lo que Él representa, el conocimiento de Dios. Y aquí vamos a entrar a algo más íntimo y más pesado aquí enseguida. Pero el ideal de la iglesia como un solo organismo es avanzar hacia una madurez espiritual cada vez más completa y cabal. Verso 14. Ayúdenme. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que ya no seamos como niños que se los llevan para allá y para acá con cualquier cosa que se escucha bonito. Conozcan la Biblia para que no los engañen. El griego lo implica que eres llevado interiormente en tu mente, en tu corazón, por cualquier viento o ola del mar. Santiago 1:6, de todo viento o corriente de doctrina. Las diferentes enseñanzas se les nombran vientos, que te llevan para allá y para acá. Un rato estás aquí, otro rato allá. Aquí ya no te gustó, te vas para allá o vienes para acá. Plántate, siémbrate en lo que crees. Porque nuestro Padre no es el Padre de error y mentira, como Satanás lo es. Él quiere que estés bien sembrado en las Escrituras, no en las mentiras grandes o pequeñas llevado para allá y para acá. Al no escudriñar la palabra, hermano, fácilmente seremos llevados por cualquier clase de doctrina. La iglesia puede encontrarse en ignorancia, resistiendo la palabra de Dios, permaneciendo en oscuridad y no en luz, porque Dios es luz. Entonces aquí por astucia engañosa, artimañas. La palabra ahí en griego es metodía, que se traduce métodos sistemáticos o sistemas de error. O sea que Satanás tiene buenos sistemas de error que puede utilizar para engañarte. Tú plántate en la palabra del Señor. Cristo es la verdad. Su Espíritu Santo es nuestro guía. Satanás, por el contrario, es el padre de la mentira. Nos dice Juan 8:44. Seamos dedicados a la verdad. Y que nuestras acciones reflejen la integridad de Cristo. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos todos. Es más, Jesús también mientras estuvo en tierra, nos dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si vamos a imitar a alguien, debemos imitar a Cristo, ¿verdad? Siguiendo la verdad, manteniendo la verdad, contraria al error, a la mentira, a todo viento de doctrina. Pero hay que hacerlo en amor. La verdad no debe ser sacrificada por amor, sino que debe ser mantenida o practicada en amor. ¿Cómo crecemos en Cristo? Él nos forma como individuos, nos da nuestro propósito. Y como miembros del cuerpo de Cristo, ¿hacemos nuestra parte para seguir la verdad en amor, para seguir creciendo, hermanos? Espero que sí. ¿O somos arrastrados por doctrinas equivocadas y seducidos por los maestros engañosos que nos hablan bonito a los oídos? Dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, otra vez no deslocado, y unido entre sí, por todas las coyunturas, no estás descoyuntado, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Entonces, si mi brazo derecho y mi pierna derecha están descoyuntadas, van a hacer carga y les voy a ir arrastrando en lugar de cooperar y colaborar, estar bien firme en el cuerpo como la iglesia para ir adelante. Colosenses 2:19 nos da la imagen de la iglesia como un cuerpo que se combina nuevamente con el edificio, que crezcamos, que seamos edificados. Ya nos lo dijo en el 15, nos lo va a decir en el 16, de crecer. En el 12 nos menciona la edificación, en el 16 también. O sea, bien ligado entre sí, firme, consolidación, eficaz, trabajando juntos. Y al hacer esto, la iglesia marcha hacia el ideal de unidad y madurez espiritual, bien establecido en la doctrina, crecimiento pleno. Y hace énfasis en el cuerpo porque depende de la cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza, hermanos?
Cristo. Sigámoslo a Él. Lo que Él nos diga, hagámoslo. Estimémonos los unos a los otros como miembros. Pero tampoco podemos desempeñar nuestro don en amor. La fuerza unificadora en Cristo y en amor es la fórmula del éxito de la iglesia si estamos descoyuntados. Y aquí es donde hace el eje, hermanos. Nos va a hablar de la nueva vida en Cristo. Y esto nos aplica a como individuos, a como a parejas, los casados, los no casados, los que se van a casar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban? En la vanidad de ¿qué cosa? De su mente. Entonces, aquí nos va a hablar de la vida nueva en Cristo. La unidad de la iglesia nos lo habló del 1 al 16. Y ahora aquí en adelante, la calidad de cada miembro prácticamente. Y va a cubrirlo también hasta el capítulo 5. Entonces, la armonía, el cumplimiento de las diversas responsabilidades dentro de la iglesia, ¿cómo las vamos a aplicar? Andando como es digno de una persona cristiana, en una conducta cambiada, porque ya no eres lo que eras. En otras palabras, les dice aquí, así, dejen de vivir como los demás. En el griego es un mandato en ruego. No vean lo malo como bueno o lo malo como bueno, quedándose en el estado de un espíritu mentiroso, sino vengan a la verdad. Quítense el hombre viejo y vestidos de nuevo. O sea, que quítense las ropas sucias y nos va a dar una gran lista de esta. Y lo tenemos en diferentes lugares. Pero esta idea es de tener un pensamiento idólatra. La vanidad en su mente. Tener la mente llena de otra porquería en lugar de la palabra de Dios. También lo habla de la dureza de su corazón. Pero aquí va más pesado. Habla de una rebeldía franca. O sea que con premeditación y alevosía y ventaja vas a rebelarte con la palabra de Dios. Pero tienes la mente entenebrecida aún más. Cuando Dios es desplazado de tu mente y la llenas de otra porquería, de otra suciedad. O sea, vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural y humana sin Dios. Dejen de vivir como los demás sin Dios, ustedes vivan como Dios. Pregunta para ustedes. ¿La gente puede ver una diferencia entre usted como cristiano o los no cristianos? La hermana Mago lo dijo muy bien, ¿verdad? Si te comportas igual que los demás, van a creer que son cristianos también o que tú no eres cristiano al igual que ellos. ¿A cuál te semejas más? Dejen la vida pasada ahora que son seguidores de Cristo, les está diciendo. Va a hablar de la mente renovada. Y la mente se usa en los versos 17 y 23. La mente vacía o llena de otras porquerías está vacía de la palabra de Dios. Aunque esté llena de otras cosas, ¿verdad? Pero la mente renovada está llena de ¿qué cosa? La palabra de Dios. La única forma de convertir la mente es rendírsela a Cristo, a su palabra, que la renueve constantemente. Nuestra manera de pensar, nos dice Romanos 12. Y nos va a dar 5 aspectos de la vida en el mundo que resumen esta frase de vanidad en su mente. Está vacía, en otras palabras, sin propósito, vacía de la palabra de Dios. Entendimiento oscurecido, alienación de la vida de Dios, alejado, ignorancia de los caminos divinos. Y corazones endurecidos y pérdida de sensibilidad. O sea que esta palabra conlleva, has descuidado el don que Dios te ha dado. La palabra. No descuides el don, avívalo. El fuego, nos dicen otras palabras en otros lugares. Verso 18, ¿es donde estamos? Teniendo el entendimiento, ¿cómo? ¿Qué significa esa palabra? Ayúdeme. Oscurecido, en tinieblas, no en la verdad, no en la luz. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia de que hay en ellos, que en ellos hay. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón. Todo va en paquete de esta misma palabra, mente. Están entenebrecidos en su entendimiento, están en oscuridad. Eso es lo único que hay allí, en su inteligencia, en su percepción. Y hay muchos pasajes que le pudiera dar de esto. Así como Dios era la vida y la luz en Adán, antes de la irrupción de la muerte y las tinieblas en la naturaleza humana. Pero Dios es la luz que vino a iluminar las mentes, los corazones de las personas.
¿Quiere seguir usted viviendo en ignorancia? No lea la Biblia, no la estudie, no la aplique. Va a continuar igual siempre. Hermanos, la piel, yo estoy intentando aprender ahí a tocar un poquito de guitarra. Voy a cantarme un especial un día, hermanos, anímenme, ¿ok? Pero, hermano, ¿cómo duelen los dedos cuando uno está comenzando? ¿Duelen, hermano Sergio? Sí. ¿Después qué se hace? Un callo. Ya después no sientes. Lo que está diciendo, ustedes están en esta situación que el corazón lo tienen así tan duro, de piedra, que ya no sienten. Que Dios les habla, el Espíritu Santo les habla, escuchan un mensaje, es como que si no lo escucharon, les da lo mismo, la vida sin Dios. Pero van a la iglesia, quedan igual de duros, en la dureza. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se les hicieron callos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que se hicieron ellos mismos insensibles, sin vergüenza, sin esperanza. Es el resultado de un largo proceso de endurecimiento. O sea que es el pecado habitual. Ya practicas el pecado, pero el cristiano no debe practicar el pecado. Han perdido el sentido o la esperanza, se puede traducir. Habiendo llegado a la desesperación, perdiendo la esperanza. Se entregaron. En otros pasajes dice, Dios los entregó a la inmundicia, pero está diciendo, Dios no tuvo que hacerlo porque ustedes voluntariamente se entregaron. El 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué siguen el ejemplo de aquellos que hacen lo malo en lugar de seguir el ejemplo de Cristo? Esto ustedes no lo aprendieron de Cristo. En acorde con Filimón 3:10, perdón. O Filipenses creo que es. Cada creyente, hermanos, debe vivir diferente al mundo. No como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es la verdad? Ya hablamos. Jesús. Si usted está en Jesús, va a vivir en la verdad, no desconectado en las tinieblas como lo hace lo del mundo. No en la vanidad en el sentido, con su mente vacía de la palabra de Dios. Les está diciendo, supongo que no tengo motivo para dudar de que ustedes hayan venido a los pies de Jesucristo y que su mente esté vacía de las cosas de Dios y que esté llena de deseos engañosos. Hermanos, los deseos engañosos era la manera pasada de vivir. El hombre viejo lo nombra de esta manera, apartado de Dios, no viviendo en Cristo. Ustedes han sido enseñados a dejar esto y vivir en Cristo, en la verdad, unidos a Él. No dirigidos por el error, corrompidos, corruptos. La corrupción y la destrucción están íntimamente asociados. Así que los deseos de la vieja naturaleza del hombre son sus propios verdugos, corrompiéndola para la muerte. Aquí los está contrastando. La vida anterior, déjenla. Ya son unas personas nuevas. Sigan a Cristo, su ejemplo. Él les da la capacidad para este nuevo estilo de vida. La capacidad para obedecer su palabra. Verso 23. Y renovaos en o por el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. La palabra griega aquí da a entender la continua renovación, como nos dijo Romanos 12. Continua transformación y renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, por el espíritu de nuestra mente. Entonces, y no solamente es cambiarlo un poquito, es una completa renovación intelectual y espiritual. No solamente parcial. Reemplazando lo que antes, la porquería, la suciedad que había ahí, ocupando tu mente, tus pensamientos bajos y vacíos, con pensamientos altos de la palabra de Dios, elevados, que edifican no solamente a la persona, aman a Dios con todo y aman al prójimo con todo. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, usted y yo, la nueva persona, la nueva criatura, somos hechos a la imagen de Dios. La nueva naturaleza. Y hablábamos, hermano Carlos, ¿verdad? Que tenemos esa lucha, ¿verdad? Varios lo mencionaron. Es la lucha diaria. Pero esa es buena noticia porque tenemos una nueva naturaleza, la de Dios, va a combatir con la antigua naturaleza, oponiéndose. Entonces está diciendo, no se quiten la ropa sucia anterior para ponerse otra ropa sucia.
Pónganse otra clase de ropa, la de Cristo, la de Jesús, la de su justicia, su manto, cúbranse de Él. Verso 25. Por lo cual, no solamente quítense esa vieja ropa, ese viejo hombre, el viejo ustedes, sino también desechando, ¿qué cosa? La mentira. Hablen con la verdad, hablad con la verdad, uno con su prójimo, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Si hablas mal de tu prójimo, estás hablando de ti mismo, de la iglesia. O sea, que seamos portadores de buenas nuevas, no de malas viejas. Entre familia, entre amigos, entre compañeros de trabajo, nuestros conocidos. Hablemos lo bueno. Ya dejaste la mentira, la falsedad. Ahora habla la verdad. Y hablemos la verdad con nuestro prójimo. Está citando Zacarías 8:16, edificándonos en verdad, en lugar de destruirnos con mentiras. Romanos 12:5 también nos dice. Hermanos, ¿saben qué hace la mentira? Ayúdenme. ¿Saben qué hace la mentira? Destruye, crea conflicto, destruye la confianza, rompe las relaciones y nos conduce a una guerra abierta en la iglesia. Pero nos está diciendo, cuídense los unos a los otros de todo lo contrario, del adversario, de la mentira que los lleva con cualquier cosa, engañosamente. Usted y yo seamos honrados, honestos. Verso 26. Y aquí es donde aplica para todos. Desde el no casado hasta el casado. Ayúdenme, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dejen de pecar al airarse, al enojarse. El creyente, el cristiano, no debe permitir ser dirigido o dominado por la ira, el enojo, porque afecta nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. El Salmo 4:4 dice, temblad, pero no pequéis. La reconciliación, hermanos, debe tener lugar el mismo día, está diciendo. Lo más antes posible. Santiago 1:19 y 20 dice, pronto para oír, pronto para, lento para, ¿cómo dice? ¿Quién me ayuda? Si se lo saben, ¿cómo dice? Pronto para oír, tardo para airarse, ¿verdad? Entonces, lento, escucha primero, no te enojes. Entonces, en la iglesia pueden ocurrir circunstancias que nos provocan a la ira de parte de otros. Pero si nos vamos a airar, dice, usa la ira de Cristo, que no pecó. Porque también la pasión descontrolada es pecaminosa, es lo que está diciendo. Haciendo al hombre esclavo de la ira, en lugar de dominarla. Si te quieres enojar, que es posible que todos como humanos nos podemos enojar, contrólala. Analiza, escucha, considera, entiende al otro primero y no te enojes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no permitas que ningún enojo, irritación personal o exasperación se mezcle con tu ira, aun cuando ésta sea justificable o justa. Apártate de ella antes que se ponga el sol. Pero muchos, usted y yo lo interpretamos de una manera. Pero el judío lo interpretaba de esta manera. Su día, ¿cuándo comenzaba? A las 6. No inicies tu nuevo día enojado. Pero también se puede traducir, corrige esto inmediatamente antes que empiece el otro día. Y Deuteronomio 24:15 nos ayuda a entender esto. También puede interpretarse así como lo interpretamos nosotros. Antes de retirarte a la cama, antes de irte a dormir, si es con un amigo, un hermano de la iglesia, tal vez no lo vas a volver a ver en este mundo. Corrige la situación antes de que te vayas a dormir. Y si es con tu cónyuge, no se acuesten enojados. Lo que está diciendo realmente, leamos el 27 también, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. O sea que no permitas que la noche y el enojo te arropen al dormir. O sea que estás acostado, dormido ahí enojado con el hermano, con la hermana o con tu cónyuge. También te vas a acostar a dormir ahí con el enojo, con la ira al dormirte.
Mejor reconcíliense, aunque la otra persona haya cometido la ofensa. Pero dice, no permitas que tu ira, o por la maldad o la ofensa de otro, llegue a tornarse en tu vida en enojo, en odio, en desprecio, en rencor o venganza. Porque estos son los pasos que te va a llevar. En otras palabras, enfrentemos nuestro enojo, ¿cuándo? De inmediato. De modo que edifique relaciones antes que las destruya. Porque si alimentamos nuestro enojo, damos una puertita abierta ahí a Satanás, a la oportunidad para dividirnos. Y Satanás ha venido a matar, robar y destruir. ¿Estás molesto con alguien en este momento? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Tú, yo, usted, para resolver las diferencias. Porque el enojo puede asaltarnos por un momento, pero no debemos dejarle que nos domine. Si te enojas, está diciendo, ten cuidado. Estás a la puerta del pecado, dándole lugar al diablo. En el occidente, el enojo se consideraba señal de ser hombre masculino. Aquí mis chicharrones truenan y nadie más. Pero la tradición judía era más consciente del poder de la ira, del enojo, que podía dividir, que daba la puerta abierta a lo satánico, a lo corrupto. Por eso dicen, ni deis ocasión o espacio al diablo, continuando en tu enojo, dando lugar al príncipe de las tinieblas que te quiere mantener entenebrecido, con tu corazón duro y no lleno de la palabra de Dios y lleno de amor. Porque Él es el de las tinieblas, oscuridad, antes de ponerse el sol, la luz del día, o antes que te mueras. ¿Cuántos se han ido que no se han reconciliado con otros? Y el que se quedó también ahí, no nos reconciliamos. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, el que ha estado hasta este momento robando, deje de ser ladrón, deje de ser maleante. Pero yo no soy maleante ni ladrón. Aquí lo está comparando al mismo que no está perdonando, que está airado. Haga con sus manos lo bueno, el bien, diariamente, continuamente. Entonces, hermanos, quiero que escuchen muy bien esto. Del cristiano, el primer motivo de un cristiano para ganar dinero es para tener algo para poder compartir con los demás. Ese es su primer motivo de ganar dinero. El cristiano no solo se dedica a ganarse la vida, sino a servir de instrumento, de bendición a los demás en servicio a Dios, a la humanidad. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ayudemos a ¿quiénes? A todos, pero con más gana. Entonces, al airarse, al enojarse, al darle lugar al diablo, al hurtar y otras cosas similares, esto entristece al Espíritu Santo. Pero usted dice, yo no he robado a nadie. Pero el Señor les dice, no has traído. ¿En qué me has robado? Preguntas. ¿Has traído tus diezmos al alfolí? Bueno, le robamos a Dios de diferentes maneras. Él nos da la vida, nos da la salud, no solamente está hablando de dinero. Lo dices porque tú quieres. No. Entonces no se enojen, no den lugar al diablo, no hurten, mejor hagan bien, porque al hurtarle al vecino, al prójimo, o al hablarle mal y estar enojado, les estás ocasionando daño a tu propio cuerpo, a la iglesia. Entonces todas estas actividades son destructivas. Y Pablo aboga por otras correspondientes que son cohesivas, positivas para la edificación, y nos va a dar una gran lista. Entonces, resumido, antes robabas, vuélvete en filántropo, en ayudar a los demás. Tienes la capacidad de hablar, no la uses para hablar mal de las personas, usa para hablar bien, predicar el evangelio. Tienes la capacidad de enojarte, mejor muestra el carácter perdonador, amoroso de Dios. El amor sacrificial, porque Cristo murió para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Usted y yo merecíamos el perdón? No. Use sus manos para el bien, no para causar daño. Use sus palabras para bien, no para mal. El enojarse y hurtar agreden al prójimo. Verso 29. Por lo consiguiente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué cosa? Para la necesaria edificación, a fin de que
a fin de dar gracia. Ninguna palabra corrupta, podrida, que tiene la capacidad de salir de nosotros salga, sino la que edifica. Cuando usted dice palabras groseras y corruptas, también contrista al Espíritu que mora en nosotros y no edifica a los demás. Pero usted puede decir, yo no digo palabras sucias. Si no está hablando vida a los demás, no está ayudando. Ninguna palabra insípida se puede traducir sin sal, sin gracia, sino que nuestras palabras sean sazonadas. ¿A quién le gusta la comida sin sal? Sin sabor. Los que tuvieron COVID perdieron el sabor, ¿verdad? Ya no disfrutan tanto de la comida. Pero al contrario, la que es buena para la edificación, no la sin sabor o la que causa mal. Pero lo que está diciendo, hermanos, también, toda comunicación mentirosa y corrupta estimula a los malos deseos y a las lujurias, y estas contristan al Espíritu de Dios. Terminando, verso 30. Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el creyente no debe entristecer o apagar al Espíritu Santo con palabras ofensivas y conducta pecaminosa, aunque ya hemos sido redimidos. Pero es un proceso, ¿verdad, hermanos? Es un proceso. Nos dice Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Él es la luz con las tinieblas. O sea que no reemplaces la luz con las tinieblas, mejor reemplaza las tinieblas con la luz. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos que hicieron enojar al Espíritu Santo, lo provocaron, dice. Pero los no creyentes resisten al Espíritu Santo, no lo quieren en su vida, no quieren a Dios en su vida, quieren vivir sin Dios. Ustedes son creyentes, vivan como tales, no contristen al Espíritu Santo, ignorando al Espíritu Santo, en el cual habéis sido sellados. 31. Quítense por consiguiente de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense esta ropa vieja, eliminen lo malo para dar lugar a lo bueno. Quite la amargura, el enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda la maldad. Estas son como prendas que usted lleva, que son desagradables y que distraen y desfiguran el carácter de Cristo de la iglesia. ¿Sabe qué es la amargura, hermanos? La palabra es la misma que hiel, disgustos, resentimientos que difícilmente se reconcilian o disipan cuando han llegado a ese nivel. La hiel, cuando se le rompe, ya es demasiado tarde. El enojo es el enfado colorado o un disgusto intempestivo como una tormenta. Es la idea de hervir. Cuando el agua hierve, ese es el enojo. No permitas que el agua hierva, que llegue a ese nivel. La ira es la disposición a la cólera. Dicen, es de temperamento, de carácter. Es que así me hizo el Dios, de carácter fuerte. Es una furia habitual y destructiva. No hagas esto. La amargura lleva al enojo, a la ira, a los gritos. Y los gritos son los insultos que salen de nuestra boca, argumentos clamorosos. Y nos lleva a la calumnia, a la blasfemia. Es la palabra en griego. Calumnia es blasfemia. Se dice de la misma manera. Se refiere a la difamación del carácter, que algunos equivalen al asesinato de carácter. Si hablo mal de ti, te estoy asesinando tu carácter. Te estoy levantando calumnia, un falso testimonio. Te estoy asesinando. Es detracción, palabras injuriosas, impías. También puede ser un reproche. Y la maldad, en el griego se dice kakia. Es la malicia intencional o la perversidad moral. Los deseos malos hacia los demás. Son deseos depravados que vienen de Satanás. Rompen las reglas. Son intenciones malévolas, diabólicas. Es más, cuando una mujer habla mal de otra mujer, la Biblia le dice diabolos a la mujer en el griego, que es de donde ahí obtenemos la palabra diablo. Le está diciendo diabla porque te estás permitiendo ser usada por ella, por Satanás, perdón. Entonces estos demuestran una disposición egoísta
en lugar de humildad. Quítense esto malo y pónganse lo bueno, un carácter, un comportamiento del creyente, porque no hay cabida para esto. Y pudiera hablar mucho más de esto, pero voy a terminar porque estamos terminando, ¿verdad? Pero ya les dije, la amargura engendra el enojo. El enojo, la ira, los gritos, y los gritos, maledicencia, calumnia, insinuaciones y conjeturas que engendran el mal. La malicia es la raíz secreta de todo mal. Si dos hombres están en una fiesta y se comienzan a pelear con palabras, si el otro le está ganando, el otro comienza a usar palabras sucias. No se va a dejar. Y si le está ganando, el otro va a sacar un cuchillo. Y el otro no se va a dejar. ¿Qué va a sacar? Una pistola. ¿Y quién va a terminar muerto? Va a ser alguien, ¿verdad? Pero nosotros podemos asesinar a alguien yendo de esta manera también. Pero ¿qué dice el 32? En contraste a todo esto, antes, mejor sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó cuando no lo merecíamos. Perdonen a otros que no lo merecen. Dios nos dio el ejemplo, siendo benigno, misericordioso y perdonador para con vosotros. Hermanos, el solo justo perdonar a nuestros semejantes, quienes no han pecado, así como nosotros hemos pecado al grado contra Dios, quien nos perdonó. ¿Por qué no perdonar a los demás? El acto de perdonarnos costó a Dios la muerte de su Hijo. ¿Qué nos cuesta a nosotros perdonar a los demás? A nuestros semejantes. En la oración modelo, el Señor ora, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no está diciendo que Dios no nos perdona porque no perdonamos a otros, porque a veces no perdonamos a otros, sino que por su gran misericordia nos perdona. Al entender su misericordia, anhelaremos ser como Él. Ya que hemos sido perdonados, actuaremos de igual modo con otros, perdonándolos. Dios es amoroso, amemos. Dios es misericordioso, tengamos misericordia, etc. Los que no estamos dispuestos a perdonar, no vamos a llegar a ser uno en Cristo. No habrá unidad. Él estuvo dispuesto a perdonar aún hasta los que lo crucificaron. Nosotros perdonemos a todos.